Estás escuchando La aventura de viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí este programa dedicado al Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más famosas, cercanas y seguramente más especiales. Lo bueno del camino, como veremos en el programa, es que no hay solo uno, sino múltiples variantes y posibilidades para recorrer el trayecto hasta Santiago de Compostela, la ciudad gallega donde finaliza el recorrido. Aunque a veces el camino puede resultar duro, es una ruta para todos los públicos. Las estadísticas lo atestiguan, pues cada año decenas de miles de personas de todas las edades lo finalizan sin ser grandes deportistas. Y no solo eso, el camino tiene algo mágico, algo que hace que quienes lo hacen una vez, antes o después, vuelven a repetir. En el programa de hoy vamos a hablar de los principales aspectos prácticos que te ayudarán a planear la ruta, a prepararte bien y a saber qué te espera una vez estés en marcha. Para ello, hablaremos con uno de los expertos en esta ruta, Sergio Fernández Tolosa, periodista que acaba de publicar el libro Caminos de Santiago, en la editorial Geoplaneta. Tal vez le conozcas por sus expediciones por desiertos en bicicleta o por otro libro titulado España en bicicleta. Como Sergio nos contará, desde que recorrió el camino francés en 1993, ha vuelto un montón de veces a caminar o pedalear hasta Santiago, por alguno de los múltiples senderos que se dirigen hasta esa ciudad. Hola Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a hacer el Camino de Santiago contigo, o bueno, no sé si más bien deberíamos decir los Caminos de Santiago, porque en realidad hay muchas variantes. En el libro que has escrito hablas hasta, no sé si hasta 25, ¿por qué hay tantas? Pues a mí me sorprendió igual que a la mayoría de gente porque, bueno, desde que asomé la nariz la primera vez en este fenómeno, en este hecho histórico que es el Camino de Santiago, que yo creo que era a principios de los 90, pues todos pensábamos que había solo un Camino de Santiago y que era el que empezaba en Roncesvalles y acababa en Santiago de Compostela. Con los años pues vas descubriendo pues que existía también el Camino del Norte o el de la costa cantábrica, que había gente que iba hasta Finisterre. Luego existía la Vía de la Plata también, o sea, fueron saliendo rutas que las fui haciendo en aquellos años, ¿no? Jovenzuelo. Y luego con los años han ido saliendo más y más rutas, que si el Camino de Invierno, que si el Camino Primitivo, que si han ido saliendo tantas, tiene su lógica, en el sentido en que cuando el Camino de Santiago nació, pues ahí en la Edad Media, estamos hablando de hace casi 1000 años, pues había una serie de caminos, la gente viajaba, los peregrinos se movían por esos caminos que eran restos de calzadas romanas, algunos caminos medievales que eran, bueno, que estaban adaptados, cañadas para mover rebaños de ganado, etcétera. Y esos también eran caminos de Santiago, porque eran caminos que permitían a peregrinos de distintos lugares llegar a Santiago, que era su meta final. Yo hablaría de un camino de Santiago, pero muchísimas rutas jacobeas. A los que nos gusta explorar y viajar es fantástico porque es como un tablero de juego enorme en el que, bueno, ir disfrutando de las diferencias que hay entre cada una de estas rutas. Y el año 2021 tal vez sea muy significativo porque es nuevamente jacobeo. ¿Qué quiere decir exactamente eso? A ver, 2021 es año santo jacobeo porque el 25 de julio cae en domingo. Esto ocurre solo 14 veces por siglo. Para un creyente es mejor hacer el Camino de Santiago pues en un año santo, porque se puede conseguir el jubileo, que es una especie de indulgencia, o sea, perdona los pecados a los devotos que se arrepienten y que visitan la Basílica de Santiago de Compostela en año santo. Si te parece, vamos a dar unos consejos prácticos para todos aquellos que se estén pensando hacer el Camino de Santiago. Y si te parece, mi primera pregunta sería, ¿hay alguna época que sea mejor o dependerá también de qué Camino de Santiago elijamos? Pues desde tiempos inmemoriales los peregrinos han utilizado una ruta u otra en función de la época del año también. Por ejemplo, el Camino de Invierno, ¿no? Que lo utilizaban para evitar esos pasos montañosos que estaban nevados en los meses más crudos del año. Nosotros pues será lo mismo. Pues yo no iría en pleno verano, por ejemplo, mejor la primavera y el otoño. Siempre son épocas o estaciones más templadas, más agradables. En pleno invierno yo he hecho alguna vez algún tramo de Camino de Santiago y es una experiencia totalmente distinta. Tienes que caminar más rápido, no tienes tanto confort y cuando no estamos cómodos, pues no estamos para hacer fotos o no estamos para tener según qué conversaciones en mitad de la calle.
¿cómo se distribuyen las etapas? O sea, ¿cómo se hace el planteamiento de cuánto voy a caminar, a qué ritmo? Yo creo que lo primero que hay que hacer es plantear etapas asequibles, que te dé tiempo de ir tranquilo, pero no para hacer unas etapas larguísimas de 40 o 50 kilómetros como algunos peregrinos consiguen hacer, que mira, cada uno, oye, adelante, cada uno puede hacer lo que le parezca mejor. A mí me gusta caminar entre 20 y 30 kilómetros al día. Yo creo que es una distancia que, si no hay desniveles importantes, y estamos hablando de caminos y sendas que no son abruptos, que se camina a un ritmo de 3-4 kilómetros por hora con facilidad, pues es unas etapas entre 20 y 30 kilómetros yo creo que son las ideales para ir a pie. En el caso de ir en bicicleta, podemos hacer el doble, entre 40 y 60 kilómetros. Lo que no creo que sea lo más adecuado es plantearse una peregrinación o un camino de Santiago como un reto deportivo extremo. Evidentemente sí que hay un poquito de reto en todo esto porque no estamos acostumbrados a caminar 20-30 kilómetros todos los días de nuestra vida. Sobre todo hay que olvidarse de las prisas. Es mi mayor consejo. La primera vez que hice el Camino de Santiago, pues tenía 20 años. Lo hice deprisa y corriendo en bicicleta y la verdad fue una experiencia pues muy interesante, pero creo que no la pude asimilar del todo porque era demasiado apresurado mi ritmo de viaje. Con los años he aprendido a viajar más despacito y a fijarme en más cosas, a escuchar, a leer, a prestar atención a los detalles y yo creo que esa es la clave. Creo que eso va a hacer que nos cambie todo por dentro. Normalmente en los caminos están bien señalizados y bastante pautadas las etapas en las que se indica cuánto caminar, dónde dormir. ¿Crees que es conveniente seguir estas pautas establecidas generales? La clave es el alojamiento. Hoy día lo de dormir en una ermita aislada, como les sucedería a muchísimos peregrinos en tiempos medievales, todo eso hoy día, con la de información que tenemos, las guías que tenemos y que queremos vivir con un poquito de certidumbre, cualquier aventura también, como puede ser el Camino de Santiago. Yo creo que la mayoría de peregrinos se ciñen a las etapas que permiten llegar en un tiempo razonable a un lugar donde puedan encontrar alojamiento y comida. En la mayoría de caminos donde hay mucha gente, muchos peregrinos, puedes optar entre distintas opciones. Es diferente en caminos muy poco transitados, donde las posibilidades de alojamiento son mínimas y a veces sí que hay que hacer etapas muy largas y no tienes otra, a no ser que te plantees ser un poco más autónomo y dormir en la naturaleza, hacer un bivac o algo así, que también es posible, no es una opción tan rara en algunos caminos. Teniendo en cuenta los días que tenga cada viajero, ¿recomendarías que todos los días se camine o dejar unos tiempos o unos días de descanso o margen por si hay alguna lesión? ¿Cómo se plantea una ruta uno? A ver, yo en cualquier viaje lo que me gusta es planificar un poco para luego poder improvisar al máximo. No me gusta tener las etapas cerradas y en el Camino de Santiago tampoco. Cuando planteas una travesía o una ruta de varios días, siempre hay que dejar un poquito de margen para imprevistos. No solo imprevistos malos, también buenos. Por ejemplo, en el Camino de Santiago que pasas a veces por lugares que merecen no solo un día, sino más de un día. Pues grandes capitales o aunque sean pequeñas ciudades, pero que tienen un patrimonio histórico, artístico, que merece tomarlo con más calma. Yo generalmente siempre camino un poquito todos los días, pero eso no quiere decir que ya lo preveas y ese día, por ejemplo, digas, pues mira, mañana solo caminaré 10 kilómetros porque llegaré a esta ciudad y ahí me quedaré pues todo el día visitándola, disfrutándola. Y al día siguiente, pues igual salgo un poquito más tarde y hago otra etapa muy cortita para tener más tiempo para visitarla con calma. ¿Es necesario entrenar antes de plantearnos hacer un recorrido? Yo creo que entrenar es básico para hacer el Camino de Santiago, al menos un poquito, a no ser que seamos personas pues que ya somos muy activas, que salimos de excursión todos los fines de semana, entonces pues igual no hace falta que entrenemos. Lo que sí que recomendaría a los que no están acostumbrados es algo muy simple, caminar todos los días al principio. Pues eso, 1 horita y cuando llega el fin de semana más y de forma progresiva y al cabo de unas semanas notaremos que todo ha ido mejorando. Habremos probado ya el calzado que utilizaremos, nos iremos habituando poquito a poco al peso, añadiendo peso a esa pequeña mochila que llevaremos en nuestros paseos diarios y en el fondo el cuerpo se habitúa
Vamos a hablar de la mochila, que la has mencionado justo ahora, y no sé si tienes alguna recomendación en cuanto a los litros óptimos, al peso. He visto bloggers o videobloggers que recomiendan mochilas de 50 litros para hacer el Camino de Santiago y digo, es una barbaridad. No sé, un Camino de Santiago en verano con una mochila de 30 a 35 litros, para mí es más que suficiente. O sea, no hay que llevar más de 5 o 6 kilos de equipaje en un Camino de Santiago. No estoy contando los bastones, no estoy contando tampoco el agua que llevemos encima. Estoy hablando de la ropa de recambio, de unas cuantas cositas que necesitamos, pero no hay que pasarse. O sea, el peso máximo que recomiendan los médicos para cargar a la espalda es más o menos el 10% de nuestro peso. Es decir, si pesamos 80, hay que quitarle el último cero y es muy fácil. 8 kilos. Ese sería el máximo peso saludablemente, o sea, desde el punto de vista de la salud. Bueno, tenemos claro muy poquito peso, pero vamos a hacer un listado rápido y completo de qué sí hay que meter en esa mochila. En verano, 2 camisetas de manga corta y una de manga larga. A ser posible, transpirables y que se sequen rápido. Un pantalón corto de senderismo. 2 calzoncillos o 2 bragas. Un día usas una y al día siguiente usas la otra y las vas lavando cada día. Calcetines también es importante. 2 pares para andar y otro par más fino para después de la etapa. Un forro polar. Bueno, luego unas mallas largas cómodas que pueden servir para después de las etapas. Un chubasquero y un pantalón largo impermeable, a ser posible, de estos ligeros. Luego un gorro, un buff para el cuello y también un bañador. Bueno, esto en verano y en invierno. A ver, yo metería, empezamos por la cabeza, un gorro de lana, unos guantes de invierno. El chaleco ultraligero yo lo sustituiría por una chaqueta ya más potente. El pantalón que llevábamos corto en verano pues era largo y más grueso, evidentemente. Y el calzado, pues ya no iremos con unas zapatillas ligeras. Tenemos que llevar unas botas, pues eso, que nos protejan, que tengan Gore-Tex sí o sí. Yo lo que intento es en invierno, cuando estoy haciendo actividad, intento evitar sudar. Es decir, vas intentando graduar el ritmo, ya sea subida o bajada, para no sudar, porque es que es eso, que al empapar la ropa es cuando coges frío. Muy importante. Luego supongo que habrá otra lista de cosas no tan obvias, tal vez, que no has mencionado. Estoy pensando, por ejemplo, en los tapones, pues, ¿no? Si vas a dormir en un hostal, para el ruido, no sé si una linterna frontal. ¿Qué otras cositas se te pueden ocurrir así de esas accesorias? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Unos tapones son sagrados, porque los ronquidos pueden ser molestos en los albergues. Yo lo que siempre he llevado es un saco sábana, que ocupa muy poco, pesa poquito, o un saco de dormir ligero, porque, bueno, siempre va bien, ¿no? También es más higiénico. Cada vez me gusta más caminar con palos de trekking. Para las personas que no están tan acostumbradas a llevar ni siquiera esos 5, 6 o 7 kilos, les va a ayudar a equilibrarse. En las rutas que hago en invierno me gusta llevar un pequeño termo para llevar ahí un té calentito y también una linterna para poder moverte por las habitaciones de los albergues sin ir tropezando con las mochilas que haya dejado la gente. Bueno, el tema del neceser. Yo intento ser lo más austero posible, pero bueno, hay cosas que son insustituibles, ¿no? Un cepillo de dientes, un poquito de pasta de dentífrico, todos los jaboncitos, pues a mí me gusta llevarlos dentro de botellitas pequeñas, que son rellenables, no son desechables, y que son con tapón de rosca, un pequeño corta uñas, aunque en realidad si te has cortado las uñas antes de empezar el Camino de Santiago, que es un tema importante, sobre todo las de los pies, tardan varias semanas en crecer, así que, pero bueno, siempre hay que llevarlo. De hecho, el botiquín te iba a preguntar también, supongo que también hay que considerar llevar algo básico. Yo, por ejemplo, llevo antihistamínicos porque tengo algunas alergias, entonces antihistamínicos sí que llevo. Y hay que llevar algo, pues, por si te da diarrea. Por un día no pasa nada, pero más vale cortarla que no dure mucho porque te puedes deshidratar, etcétera. Analgésicos, antiinflamatorios, pues yo qué sé, si te da un dolor de cabeza, a veces por insolación. Y luego lo de los pies, que es que cada cual es un mundo. A la que aprendes a llevar el calzado de tu talla, el calcetín adecuado y a saber escuchar a tus pies. Tus pies te hablan, te dicen, oye, que aquí me está doliendo un poquito porque de tanto caminar por asfalto a veces pues se hacen pequeñas rozaduras, ¿no? Pues tienes que saber leerlo a tiempo y encontrar la solución, ya sea con un poquito de vaselina o si ya ha empezado el gran problema, pues ponerte un apósito de estos adhesivos, un Compit.
En cualquier caso, nos queda claro que tampoco hay que llevar mucho de todo porque, quieras que no, vamos a estar pasando casi todos los días por un pueblo y en casi todos los pueblos hay farmacias, hay restaurantes, hay tiendas en las que vamos a poder ir comprando de todo, ¿no? No es un viaje de aventura aislado, al revés. El camino, la ventaja que tiene es esta, que constantemente puedes comprar cosas que vayas necesitando. Por eso supongo que es más importante aún no ir sobrecargado por si acaso. Estoy totalmente de acuerdo, que a veces la gente lleva la mochila llenísima de por si acasos. Vamos a rebosar cuando no estamos yendo al Ártico, estamos viajando por España. Todos los días pasaremos por pueblos, por ciudades, tendremos cobertura del teléfono, o sea, que en realidad hay un dicho, ¿no? Que es el camino proveerá, pues nunca mejor dicho, pues estamos hablando del Camino de Santiago y te va a proveer experiencias y bueno, si necesitas alguna cosa que no la has cogido, pues seguramente la podrás encontrar en una farmacia. Bueno, hay restaurantes, hay tiendas y hay gente, o sea, hay otros peregrinos que quizá tú les puedes ayudar en un determinado momento y ellos te pueden ayudar en otro momento. Y eso es una de las mejores cosas que pueden ocurrir en el Camino de Santiago. Y en cuanto al calzado que debamos llevar, ¿qué nos recomiendas? ¿Botas de montaña, zapatillas más ligeras, sandalias? A ver, en el Camino de Santiago se ve de todo. En pleno invierno creo que es muy recomendable llevar unas botas con Gore-Tex para que el pie esté seco y protegido. En pleno verano yo no soy partidario de llevar botas, sobre todo porque, a ver, en el Camino de Santiago hay tramos a veces bastante largos de asfalto. Creo que es mejor llevar una zapatilla deportiva. Eso sí, hay que tener en cuenta lo que hablábamos antes del entrenamiento. Tenemos que haber no solo reforzado, sino también hecho que nuestros tobillos sean más flexibles, que tengan capacidad de respuesta. O sea, no todo el mundo puede ir con sandalias, no todo el mundo puede ir con determinadas zapatillas. Cada uno está acostumbrado a un tipo de cosa. Yo, por ejemplo, sí que llevaría unas sandalias pues para después de las etapas, para tener el pie ventilado, pero caminar todo el día con sandalias, pues creo que no es lo más adecuado para todo el mundo. Hay gente que sí que lo puede hacer, ¿eh? ¿Cómo es un típico día en la ruta? Bueno, pues hay peregrinos que les gusta muchísimo madrugar, se levantan demasiado pronto, para mi gusto, a las 4 o 5 de la mañana y parten porque tienen el estrés ese de llegar al albergue lo antes posible para tener plaza segura. Me refiero a los albergues públicos en los que no se puede reservar. Yo personalmente prefiero viajar un poco más relajado y si hace falta, pues reservo previamente en un albergue privado, con tal de que el día pues cunda más, que pueda ir más relajado durante todo el día. Yo a los que nunca han hecho un viaje a pie, porque esto en el fondo es un viaje a pie en el que caminas 20, 30 kilómetros cada día, pues les recomendaría que llevasen pues siempre, evidentemente yo desayuno antes de empezar, me gusta desayunar algo, un bocadillo de jamón o unos huevos o algo así, porque vamos a hacer una actividad de larga duración, vamos a estar pues eso más o menos 4, 5, 6 horas caminando, que no es que sea un esfuerzo muy, 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 muy fuerte, pero bueno, es sostenido. También tenemos que llevar algo en la mochila para picar hasta la hora de comer, un poquito, pues yo que sé, frutos secos, o llevarse, si no somos tan obsesos del peso, pues podemos llevar algo de fruta o un pequeño bocadillo, agua también, evidentemente. Me gusta alargar la etapa durante todo el día, pero hay gente pues que a mediodía ya la da por terminada, entonces lo que hacen es que cuando llegan a un albergue pues ya se instalan y bueno, se dan un paseo, se curan las heridas, esas cosas. A mí personalmente me gusta sacarle provecho a toda la jornada. Entonces me gusta ir repartiendo la actividad a lo largo de todo el día y hay días pues que acabo llegando cuando se pone el sol. ¿Tú cómo sueles hacerlo el tema de las comidas? ¿Una comida ligera y una cena fuerte? ¿Comidas muy ligeras a lo largo de todo el día? ¿Qué es lo que recomendarías para los peregrinos? A ver, lo que a mí me funciona es desayunar fuerte, o sea, más contundente. Y luego durante el día, pues ir picoteando, pues eso, cosas así sanotas, pero que te vayan dando energía. A mediodía, si tenemos que caminar por la tarde porque la etapa se alarga, yo no comería muy fuerte, porque sobre todo en verano, pues te va a entrar una modorra, vas a estar haciendo la digestión, pues no. Y luego ya, pues por la noche, una cena que sirva para recuperar todo, no solo la energía, sino también pues las proteínas, etcétera.
En el tema del alojamiento también hay mucha variedad de posibilidades, porque no solo están los albergues en los que se comparte la habitación con otros peregrinos, sino que hay una gran cantidad de posibilidades en función del presupuesto que tenga cada peregrino, si no me equivoco. No todos los caminos de Santiago son iguales porque la mera afluencia de gente hace que vayan cambiando y que vayan surgiendo nuevos negocios, albergues privados. Todavía se conservan albergues de donativo, que son en los que pues no te cobran nada, pero tú pues dejas lo que tú consideres, pues 5 o 10 euros, lo que tú quieras. También hay cosas, tradiciones muy bonitas que todavía se conservan en muchos albergues, que es una cena comunitaria. Y como experimentarán todos los peregrinos y los que ya lo han hecho, pues ya lo saben, el camino es un cúmulo de sorpresas constante. Intentar llevarlo todo cerrado, pues también es una opción. Y hoy día es más fácil con los smartphones, pues que puedes reservar. Pero a mí me gusta dejar las cosas un poco abiertas y que el camino me sorprenda. No sé si tienes alguna sugerencia de alguna aplicación en concreto que pueda ayudar a gestionar el día a día de los peregrinos. Hay muchísimas o hay varias aplicaciones, como por ejemplo la del Camino de Santiago en Galicia, que es de la Xunta. Hay otra que es del Instituto Geográfico Nacional. Van bien para navegar, para ver bien dónde está, por dónde va la ruta exactamente. Además hay muchos caminos en estas aplicaciones. Luego hay otras páginas web, pues yo qué sé, caminosantiago.org o gronce.com. Viajando a pie seguramente sea una de las formas más baratas y económicas de hacerlo. ¿De qué costes estimados crees que podemos hablar a la hora de plantearnos hacer el camino? Bueno, esto es como las guías de viaje, ¿no? Que te dice, ¿qué vas? ¿En plan mochilero o vas en plan paradores? Hay gente que hace el Camino de Santiago con 20 euros al día, pues porque, o incluso con menos, pues porque se compran toda la comida del supermercado, preparan la cena en el albergue, eligen siempre albergues públicos, que suele costar dormir entre 7 y 10 euros por persona, o de donativo, y bueno, pues el donativo ahí cada uno da lo que quiera. Es muy habitual en los restaurantes el menú del peregrino, que suele ser un menú pues un poquito más económico y que en algunos sitios es fantástico, en otros es más normalito. Pero bueno, que yo calcularía mínimo de 20 euros diarios. Yo creo que lo normal, entre 30 y 40 euros diarios, pues para tener una dieta más variada y más rica. ¿Hay además algún gasto que pueda haber ocasional? Que, por ejemplo, se me ocurre el servicio de envío de mochilas de una etapa a otra. No sé si lo has utilizado, pero tal vez en caso de lesión o que estés aburrido de cargarla con la mochila, este servicio suele estar disponible, si no me equivoco. Hay gente pues que por lo que sea, pues porque no tienen bien la espalda o porque no les apetece o porque son incapaces de preparar un equipaje ligero, pues sí, envían el equipaje de un lugar a otro. Correos tiene un servicio en diversas rutas, las rutas principales, y luego también se puede enviar en taxi. Hay empresas privadas que también realizan este servicio, que es llevarte las maletas de un lugar a otro. Y bueno, la experiencia yo creo que cambia bastante, porque es eso, que no puedes dejar que el viaje se vaya improvisando, tienes que tenerlo todo como muy pautado. Pero bueno, oye, cada uno tiene que vivir la experiencia como prefiera. Algo que yo creo que preocupa bastante a los viajeros, por lo que se lee en internet y demás, son las lesiones y sobre todo pequeños malestares producidos por las ampollas, por los roces. ¿Qué cuidados habría que tener para minimizar estos riesgos? Lo básico es el calzado, para empezar, que se tenga la talla adecuada. Mucha gente ha llevado los zapatos o las zapatillas demasiado pequeñas toda la vida. Entonces, cuando les dices que se tienen que comprar 2 números más de lo que han llevado toda la vida, se piensan que les van grandes, pero no. El pie se va a dilatar, se va a hinchar, con lo cual necesitas ese número extra. Luego vas a utilizar unos calcetines que son un poquito más gruesos de los que utilizas habitualmente con los mocasines. Si empezamos a sufrir de ampollas en los pies, es muy probable que empezaremos a caminar raro y aquello se acaba convirtiendo en una ampolla en el otro pie. O peor aún, empiezas a tener molestias musculares, incluso en los tendones, porque como estás andando raro, por una simple ampolla, al final te duele todo.
lo que recomiendan los médicos. Si ya se ha reventado, lo más importante es no recortarla, que es una cosa que se hacía mucho directamente. Hay que tapar, hay que limpiar, hay que desinfectar y cubrirlo con un apósito de estos tipo Compeed. Lo de reventarla, yo creo que si es grande, sí que hay que hacerle un pequeño agujerito para vaciar ese líquido, pero no recortarla, sobre todo eso. Al igual que cuando viajamos por el extranjero tenemos el pasaporte, para caminar por los caminos de Santiago la credencial es fundamental, pero ¿realmente para qué sirve y dónde conseguirla? La credencial nos acredita como peregrinos, nos da derecho a tener alojamiento en los hospedajes de peregrinos. Si no tienes credencial no puedes dormir, ¿eh? Para conseguirla hay que ponerse en contacto con asociaciones de amigos del camino, que hay muchísimas en toda España. En algunos albergues importantes también la venden. Cuesta, no sé, 5 o 6 euros, ¿no? Es una cosa simbólica. Cuando llegas a Santiago, con eso te dan la Compostela. O sea, tienes que eso es una especie como de testigo de que has estado en todos esos lugares en esas determinadas fechas, con lo cual la persona que valora si has hecho o no has hecho la peregrinación completa puede ver que sí, que has estado tal día en este sitio, tal día en el otro. Bueno, con esa credencial, cuando llegamos a Santiago de Compostela, podemos solicitar un certificado, pero no en todos los casos o con unas determinadas restricciones. ¿Cuáles son? Lo que haces es ir a la oficina del peregrino y ahí rellenas una encuesta y, bueno, los que hacen el Camino de Santiago por motivos religiosos o espirituales, se les entrega un documento que es muy bonito, que se llama Compostela. Da igual que sea en Año Santo o no. La cuestión es que tienes que haber hecho, como mínimo, 100 kilómetros a pie o a caballo, y si vas en bicicleta tienes que hacer un mínimo de 200 kilómetros. Me gustaría concluir esta conversación que estamos teniendo con unas recomendaciones muy breves y muy concisas sobre los diferentes caminos de Santiago que hemos estado hablando. Y voy a empezar preguntándote cuál sería el idóneo, por ejemplo, para quien tenga más tiempo. Yo empezaría con un mozárabe, por ejemplo, que pueda hacerlo incluso en invierno. Empezar en el Cabo de Gata y llegar hasta la otra punta, cruzar toda la península ibérica, de la diagonal más larga. ¿Cuál sería el ideal para quien quiera estar en contacto con la naturaleza? El Camino de Santiago en el Sobrarbe. ¿Qué ruta recomendarías para quienes quieran conocer a gente de todas las nacionalidades? Pues los caminos más multitudinarios pues son el francés, evidentemente, pero yo creo que el portugués es en el que vamos a encontrar gente de más lugares del mundo. ¿Y cuál recomendarías para los que huyan de la gente, para los que les guste estar en soledad? El Camino Viejo, también llamado Camino Olvidado. Luego está el Camino Lebaniego, el Camino del Ebro. Es un camino bastante solitario. ¿Qué nos dices de recomendación para los que les gusta darse caña caminando? El Camino del Norte o el Camino de la Costa. Y al revés, para los que busquen la ruta más fácil. El portugués. Para los principiantes. Yo lo que haría es un camino fácil, tipo camino portugués. O el camino inglés, aunque el camino inglés para mi gusto tiene demasiado asfalto. ¿Qué ruta o tramos nos recomendarías para los amantes de la historia y la arquitectura? Todas son ricas, el patrimonio es riquísimo, pero por ejemplo el Camino Soriano, que es muy poco conocida, está llena de atractivos desde el punto de vista histórico. Para comer mejor. Yo creo que, hay algunas que son imbatibles, que es el Camino del Norte. Para hacerla en bicicleta con alforjas. El Camino de Madrid, por ejemplo, para la bici, fantástico. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo y hemos aprendido un montón de los caminos de Santiago. Gracias a ti, Pablo, y bueno, espero que los consejos hayan servido y que la gente disfrute del camino y ahí nos vemos. Venga, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Y al resto de oyentes, pues daros las gracias por la escucha. Espero que os haya parecido un programa ameno e instructivo. En la descripción de este podcast encontrarás un enlace a la entrada que hemos preparado en el blog de Yati Seguros, con todos los enlaces, aplicaciones mencionadas, información adicional y fotos hechas por Sergio. Recuerda que para recorrer el Camino de Santiago con tranquilidad es muy recomendable contratar un seguro de viaje para cubrir cualquier incidente. El seguro Yati Escapadas, con su cobertura especial COVID-19, es ideal, con asistencia médica de 50.000 euros. Incluye teleasistencia, convalecencia en hotel en caso de obligación de aislamiento por parte médico, transporte a casa en caso de enfermedad o accidente grave, y robo y daños a tu equipaje, entre muchas otras coberturas.
Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual, ya sea iVoox, Spotify o Apple Podcast, para no perderte así ningún programa. Y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa, o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Y ya sabes, para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @iatiseguros o en iatiseguros.com. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.